En la universidad, un poco siguiendo su propio proyecto de igualitario dentro del campus y al mismo tiempo teniendo que responder a la orden correspondiente, a la orden que has comentado, pues decidió implementar un manual o una guía para que sirviera a todos los colectivos universitarios, es decir, al alumnado, al profesorado y al personal administrativo, para manejar los discursos en la universidad de forma igualitaria. De hecho, el manual se llama, o la guía para un discurso igualitario, es decir, quisimos utilizar el concepto de discurso precisamente por esa razón, porque en realidad las universidades y los ámbitos de enseñanza son espacios discursivos. Bueno, pues antes era pues lo típico, los profesores, los directores, los alumnos, los que, es decir, siempre se utilizaba el masculino genérico. Profesores, alumnos, los doctores, los invitados, los que. Entonces, de tal manera que lo que percibíamos y lo que se viene percibiendo desde hace tiempo, porque esta guía en realidad forma parte de todo, no es que forma parte, sino que suma con el conjunto de guías y de manuales que se han ido haciendo a lo largo del tiempo en todas las universidades y en las administraciones públicas. Entonces la idea era, la palabra clave era visibilizar. Es decir, sentir, era responder al sentimiento de no nombrada o de no pertenencia que las mujeres teníamos cuando veíamos en los documentos universitarios los profesores, los doctores, los alumnos. Entonces lo que queríamos era compatibilizar la posibilidad de visibilizar al colectivo de las mujeres, y por otra parte, y para poder hacerlo, proporcionar herramientas, porque claro, no todo el mundo es lingüista y no todo el mundo tiene por qué saber que el lenguaje tiene herramientas, es decir, que tiene la flexibilidad suficiente como para poder expresar casi todo, prácticamente. El lenguaje es muy dúctil, y el lenguaje lo que hace es pues ser el vehículo expresivo. Entonces, dentro de ese vehículo expresivo pues existe la posibilidad, pues por ejemplo, desde la duplicación, que es lo más obvio, los y las, profesores y profesoras, hasta utilizar nombres genéricos, el profesorado, el doctorado, desde evitar el los que, por ejemplo, los que tengan, y sustituirlo por quienes, que no tienen ninguna marca de género, quienes tengan que matricularse, es decir, utilizar los propios recursos de la lengua. Y también la lengua es muy flexible y muy dúctil, pero también tiene límites. Entonces, una de las cosas uno de los aspectos del manual que ha gustado mucho es que también somos autocríticas las autoras, es decir, autocríticas en el sentido de que, ojo, os mostramos todas estas posibilidades, pero la lengua también tiene límites. Es decir, el objetivo principal de la lengua es comunicarnos. Entonces, si en algún punto de eso nos pasamos de la raya, no podemos escribir un texto todo el tiempo. Los y las estudiantes que vayan a ver a los y las profesores y profesoras tendrán que... No, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos en realidad evitando convirtiendo la lengua en un manifiesto, pero no en un instrumento de comunicación. Bueno, absolutamente todo el discurso administrativo y académico se cambió. En un año y medio más o menos estaba el 100% del discurso cambiado. El 100%. Ya no hay más, puedes abrir una página de la Universidad de Alicante y ya no hay más los profesores ni los doctores. Todos los formularios, las instrucciones, las guías docentes, es decir, la diversidad de discursos de los distintos colectivos cambió radicalmente, al menos en las instituciones. Otra cosa es que como los profesores hablen en el aula y las profesoras hablen en sus aulas, como los alumnos, porque con todo obviamente también tiene detractores y gente que está a favor. Es decir, hay personas a las que le parece que, bueno, que en un formulario ponga alumno o alumna les parece bien, pero que tener que saludar todo el tiempo todos y todas, pues no les parece bien. Entonces eso ya es una opción personal, no se puede imponer, digamos, en el idiolecto personal, pero sí en el institucional se debe tener la posibilidad de ser nombrada, y tengo que decir con toda la alegría que fue así. Incluso nuestra segunda tarea fue redactar el estatuto de la Universidad de Alicante con perspectiva de género, y entonces eso fue lo siguiente que hicimos.
tengo que decir que fue una sorpresa cuando llegué aquí, porque, y sobre todo esa generalización del utilizado como genérico, porque la idea es niñes y todes. Claro, lo primero que me produjo es verdadera sorpresa, ¿no? Porque no tenía conocimiento de esto. En España, hasta donde yo sé, pues la efectivamente había aparecido dentro del ámbito del género, pero particularmente para nombrar a las personas de género fluido o transgénero, o con una identidad sexual fluida, como decimos, de tal manera que, y para nombrarlas sobre todo en los ámbitos escolares e institucionales, particularmente. Por ejemplo, niños, niñas y niñes. Perfectamente, porque se nombra, y particularmente en la escuela, donde estas personas están precisamente en su proceso de crecimiento y de encontrar su propia identidad, es muy importante que sean nombradas. Pero claro, la sorpresa aquí fue encontrarme que no se nombraban los 3 géneros, podríamos decir, sino que directamente niñes incluía todo, ¿no? Eso... Aquí entramos ya en el capítulo de la opinión. Bueno, como lingüista, francamente es muy difícil asumir esa ¿no? como un elemento, esa es como un elemento genérico, pero como lingüística feminista me es mucho más difícil todavía. Me es difícil porque, claro, resulta que las feministas, las mujeres, hemos estado años, décadas, intentando ser visibilizadas en el lenguaje, y la nombrarlo, es decir, el genérico, no la sino el genérico masculino, nos parecía que no nos nombraba, y de pronto tengo que sentirme nombrada por la Es decir, me parece que hay una confusión bastante importante entre género gramatical y sexo. Entre lo que significa el género gramatical, que no es sino una clasificación, y la diversidad sexual o la necesidad de ser nombrado, sea cual sea tu opción sexual. Entonces, naturalmente que debemos ser todos nombrados, pero no sé por qué las mujeres tenemos que asumir que la M nos incluye. A mí, cuando dicen niñes, yo no sé por qué las niñas tienen que sentirse incluidas ahí o visibilizadas. Es decir, es una acción política sobre la lengua, y como tal la entiendo. Es decir, en todos los cambios son una acción política. De hecho, el nombrarnos a las mujeres, el todos y todas, o jueza, médica, arquitecta, son acciones políticas, porque son el resultado de movimientos sociales y de necesidades de nuevos colectivos que quieren ser sujetos históricos. Las mujeres en un momento percibimos, no que percibimos, sino que fuimos capaces por fin de demostrar nuestra necesidad de ser sujetos históricos. Y eso una de las primeras disciplinas que lo vio fue la historia. Tú mirabas la historia, y en la historia no había mujeres. No sé, la Malinche y la reina Isabel. ¿Y dónde estaban el resto de las mujeres? ¿Dónde? ¿Qué acción tenían? Lo que no es nombrado no existe. Entonces, las mujeres que participamos en la vida social queremos formar parte, queremos ser nombradas. Entiendo que los colectivos con identidades sexuales que no coinciden con la masculina y la femenina, naturalmente que deben y tienen el derecho a ser nombrados, pero a ser nombrados. No creo que el lenguaje tenga que volver otra vez a un genérico del que luego algunos nos querremos salir, a lo mejor. Entonces, no sé, lo veo un conflicto político-lingüístico, como son en general todos estos conflictos, o conflicto, una disyuntiva más que conflicto. No quiero ponerlo en el eje del conflicto, sino de la disyuntiva expresiva, política, social. Una de las cosas más importantes de la lengua es que la lengua está viva como están vivas las sociedades, y que muchas veces lo que se planifica sobre la lengua realmente no ocurre. Si miramos, y ocurren otras cosas, por ejemplo, si miramos los primeros manuales para los usos igualitarios del lenguaje no sexista en España, que son de los años 80, los primeros manuales de la administración, por ejemplo, las propias personas que los hacían, muchísimas de ellas mujeres lingüistas, pues al hablar de médico, médica, arquitecto, arquitecta, pues estas terminaciones OA tienen una flexión en español muy sencilla. Pero cuando llegamos a jefe, por ejemplo, presidente, pues jefe o presidente, realmente la E ahí no es masculina ni femenina, es común en cuanto al género. Es el la jefe, el la presidente. Pero ¿qué ocurre?
que en el momento en que muchas mujeres accedieron a jefaturas y mujeres empezaron a ser presidentas, pues la lengua no se conformó con la jefe o la presidenta, la sociedad no se conformó, o la presidente, perdón, no se conformó con eso, y por encima de las previsiones, incluso de los manuales no sexistas, se empezó a generalizar presidenta, jefa y así muchos nombres más, con lo cual al cabo de unos años, incluso la academia, que para esto es extremadamente escrupulosa, admitió la dualidad de género, presidenta, jefa, y actualmente pues a nadie se le ocurre decir la presidente, digamos. Con lo cual, por eso digo que la evolución de la lengua en la sociedad es muy difícil de prever. ¿Hasta dónde van a llegar los fenómenos? Si van a quedar estancados, si de repente van a abrirse por otro camino, a veces es imprevisible.